Nada más cuando te pasan estas cosas es cuando te cambia de verdad la vida. Yo ya no soy la misma persona. Fue una etapa súper ruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Herberín. Acomódense bien, prepárense su cafecito o algo más fuerte, porque hoy vamos a meternos en la vida de una de las reinas actuales de la televisión mexicana, Angelique Boyer. Y amigos, esta no es solamente la historia de una actriz bonita, rubia, elegante y exitosa que llegó a protagonizar telenovelas. No, amigos, aquí hay fama desde niña, romances de foro, productores poderosos, diferencias de edad que hicieron arder a la prensa, pleitos familiares, decisiones de vida que muchos todavía no le perdonan y una tragedia familiar que le dejó una cicatriz muy profunda. Porque Angelique Boyer puede parecer una mujer segura, libre, disciplinada y dueña absoluta de su vida. Pero detrás de esa imagen también hay una historia bastante más intensa. Una joven que tuvo que crecer frente a las cámaras, cargar con rumores pesados desde muy temprano, enfrentar el escándalo de amar a un hombre mucho mayor y vivir con el arrepentimiento de haberse distanciado de su madre en una etapa que ya no pudo recuperar. Mamá siempre soñó con que yo fuera una gran actriz como ella. Y cuando veíamos Cadenas de Amargura, yo soñaba con... Así que hoy vamos a desmenuzar su vida sin hacerle el atole menos espeso. Sus raíces francesas, su llegada a México, sus primeros pasos en Televisa, sus amores, sus polémicas, su relación con Sebastián Rulli, su decisión de no casarse ni tener hijos, y esa forma tan suya de vivir sin pedirle permiso a nadie. Porque Angelique Boyer no solo se convirtió en protagonista de telenovelas, también se convirtió en una mujer que divide opiniones. Unos la admiran por auténtica, otros la critican por no seguir las reglas de siempre. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Y amigos, empecemos por sus raíces, porque aunque hoy muchos sienten a Angelique Boyer como mexicana de toda la vida, la realidad es que su historia empezó muy lejos de Televisa, de los foros y de las telenovelas. Su nombre completo es Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau, y nació el 4 de julio de 1988 en Saint-Claude, Francia. Sí, amigos, Francia, nada de que nació en la colonia Roma, en Coyoacán o en algún rincón de Televisa San Ángel. Angelique vino al mundo del otro lado del océano, en una familia con raíces francesas muy marcadas. Su padre fue Patrick Boyer, francés, y su madre, Sylvie Rousseau, una mexicana de ascendencia francesa que, según se cuenta, cocinaba unos platillos tradicionales franceses espectaculares. O sea, Angelique creció con esa mezcla curiosa: sangre europea, madre mexicana, idioma, costumbres, comida francesa y un destino que terminaría completamente amarrado a México. Cuando Angelique tenía apenas 2 añitos, los negocios de ópticas de su papá en México empezaron a tener problemas. Y ahí don Patrick tomó una decisión que le cambió la vida a toda la familia: mudarse de lleno a nuestro país. Lo que quizá empezó como una decisión económica, terminó convirtiéndose en el primer gran giro de la historia de Angelique. Porque si esa mudanza no ocurría, tal vez México nunca habría tenido a una de sus protagonistas más fuertes de los últimos años. Es la clave de cualquier persona que quiere desarrollarse en la vida, sin duda. Desde chiquita, Angelique ya traía la chispa del espectáculo. No era una niña tímida escondida detrás de la falda de su mamá. Al contrario, se encerraba en su cuarto a cantar canciones de Fey frente al espejo, usando la ropa y los tacones de doña Sylvie. Imagínense la escena: una niña rubia, de rasgos finos, jugando a ser estrella antes de saber que algún día realmente lo sería. Y claro, con esa carita y esos rasgos europeos tan llamativos, el medio no tardó en fijarse en ella. A los 5 años ya trabajaba como modelo infantil en comerciales. Pero aquí hay que decirlo con colmillo. Desde muy pequeña, Angelique empezó a entender que su imagen abría puertas. Y eso en la televisión mexicana puede ser bendición, pero también puede ser una trampa. Porque cuando una niña bonita crece frente a las cámaras, la gente tarda mucho en tomarla en serio como actriz. A los 8 años, entró al CEA infantil de Televisa. O sea, desde niña empezó a formarse dentro de la fábrica de estrellas más poderosa del país. Ahí no solo aprendió actuación, también aprendió disciplina, cámara, casting, competencia y ese ambiente donde todos quieren sobresalir, pero no todos aguantan el ritmo. En salud para mi familia, para las personas que amo. El éxito también se mide en eso, entonces... Para cuando tenía unos 13 años, el famosísimo y siempre polémico Luis de Llano la metió a un grupo musical infantil llamado Rabanitos Verdes. Y miren, no vamos a endulzarlo demasiado. El proyecto duró poco, apenas unos 2 años, y musicalmente tampoco era como para decir que estaban reinventando el pop mexicano. Pero promoción sí tuvieron, y bastante. Tan fuerte fue el empuje que llegaron a abrirle un concierto a NSYNC en México. Así como lo oyen,
Quizá Rabanitos Verdes no pasó a la historia como el gran grupo juvenil del siglo, pero para Angelique fue una escuela más. Escenario, público, gritos, cámaras y ese primer contacto con la maquinaria del entretenimiento. Su gran debut actoral llegó a los 16 años en Corazones al Límite, en 2004. Pero el verdadero salto a la fama llegó ese mismo año con Rebelde, el fenómeno juvenil que convirtió a varios adolescentes en ídolos de toda una generación. Angelique interpretó a Vico Paz, una joven rebelde, coqueta, problemática y con suficiente presencia para no perderse entre tantos personajes. Y aunque no era una de las protagonistas principales, se robó miradas. Porque Angelique ya tenía algo. Belleza, sí, pero también actitud. Esa mezcla de niña bonita con carácter, de inocencia con colmillo, de rubia francesa que ya empezaba a entender cómo jugar en la televisión mexicana. Ay, súper feliz, aparte de que Dan es una niña súper buena onda y pues digo, fue una oportunidad muy padre. Y como era de esperarse, en los foros también llegaron los primeros amores de juventud. Se habló de noviazgos breves e inocentes con compañeros de elenco como Diego Boneta y Eddie Villard. Nada de grandes tragedias ni escándalos pesados todavía, más bien esos romances adolescentes de foro, donde todos conviven horas, ensayan, graban, se encariñan y de pronto confunden la amistad con algo más. Tiempo después también se rumoró que habría tenido algo con el actor estadounidense Drew Roy, aunque ambos siempre lo negaron. Pero ya saben cómo funciona esto, amigos. Basta una foto, una cercanía o una coincidencia para que el chisme empiece a caminar solito. Así que antes de convertirse en la mujer intensa de Teresa, antes de los romances polémicos con productores, antes de Sebastián Rulli y antes de las decisiones de vida que la harían dividir opiniones, Angelique Boyer fue una niña francesa criada en México. Una modelo infantil, una estudiante de Televisa, una rabanita verde y una joven actriz que empezó a crecer frente a los ojos de todo el público. Y ahí empezó también su primer gran reto: dejar de ser vista como la niña bonita de rasgos europeos y demostrar que detrás de esa cara había una actriz que no pensaba quedarse en personaje secundario. Estaría aquí si no fuera por mis padres, por la educación que ellos me dieron y definitivamente el haber creído en... Y amigos, conforme Angelique Boyer fue creciendo, también empezó a cargar con una presión bien pesada, demostrar que no era solamente una cara bonita de rasgos europeos, ni la muchachita rubia de Rebelde, ni la niña que Televisa podía acomodar en papeles juveniles para que se viera linda en pantalla. No. Angelique quería más. Quería papeles serios, personajes con colmillo, historias donde pudiera demostrar que tenía fuerza actoral y no solo una imagen comercial. Porque en la televisión, amigos, ser bonita abre puertas, sí, pero también te encierra en una jaula. La gente te mira, te aplaude, te contrata, pero luego no te cree capaz de cargar un drama pesado. A los 19 años participó en Muchachitas como tú, y ahí agárrense, porque empezaron los escándalos de verdad. Ya no eran los noviecitos inocentes de foro, ni los rumores juveniles de Rebelde. Aquí la prensa empezó a verla como mujer, y con eso vino el morbo, los paparazzi, y las historias que podían vender revistas completas. Uno de los rumores más fuertes fue cuando la relacionaron sentimentalmente con el primer actor Alejandro Camacho. Y no estamos hablando de cualquier diferencia de edad, amigos. Alejandro le llevaba más de 33 años, y para ponerle más chile al asunto, en ese momento seguía casado con la actriz Rebecca Jones. Imagínense el escándalo. Angelique, joven, guapa, en pleno crecimiento de carrera, señalada como supuesta tercera en discordia, con un actor maduro, intenso, poderoso y casado con una figura respetadísima del espectáculo. Era el tipo de argüende que la prensa ama porque trae todos los ingredientes: juventud, diferencia de edad, matrimonio famoso, deseo prohibido y una actriz tratando de dejar de ser niña frente a los ojos del público. Defenderte de lo que de pronto se ha impuesto socialmente es bueno. Ambos lo desmintieron, claro, pero ya sabemos cómo funciona esto. Cuando un rumor así sale, aunque lo niegues, la mancha queda flotando. Para algunos fue puro invento de pasillo, para otros, donde hay humo, algo se quema. Vayan ustedes a saber. Lo cierto es que para Angelique fue uno de los primeros golpes mediáticos fuertes, porque de pronto ya no la estaban tratando como promesa juvenil, sino como mujer metida en un chisme de adultos. Y apenas se estaba apagando ese fuego cuando vino otro. Poco después, los paparazzi la captaron muy acaramelada, dándose besos con Adrián Uribe, quien en ese momento tenía apenas unas semanas de haberse divorciado. Y ahí la cosa volvió a explotar. Porque una cosa es que dos solteros se estén conociendo, y otra muy distinta es que el hombre venga saliendo de un divorcio fresquecito, todavía con la tinta del drama emocional sin secar. Angelique declaró con tranquilidad que se estaban conociendo, pero Adrián, cuando le pusieron las cámaras enfrente, la negó con una frialdad que dejó a muchos con la ceja levantada.
dijo que solo eran amigos. Y ahí, amigos, la pregunta queda sabrosa. ¿Era un romance que él no quería admitir? ¿Una salida casual que la prensa infló? ¿O simplemente Adrián quiso apagar el fuego para no verse mal tan pronto después de su divorcio? Porque ella no salió corriendo a esconderse. Él sí sonó bastante más evasivo. Y cuando uno niega demasiado rápido lo que las fotos ya dejaron medio claro, pues el chisme no se muere, se pone más sabroso. Mire, Ezequiel, mucha gente está sufriendo por su culpa y te vas a sentir muy culpable si no me dices nada. Dime dónde. También tuvo un romance fugaz con Sebastián Zurita mientras grababan Corazón Salvaje en 2009. Duró apenas un par de meses, pero sirvió para que la prensa siguiera alimentando la imagen de Angelique como una joven actriz rodeada de galanes, rumores y relaciones que no terminaban de cuajar. Era como si cada proyecto le trajera un nuevo personaje en pantalla y un nuevo posible romance fuera de ella. Pero la novela que verdaderamente la llegó al Olimpo televisivo fue Teresa, en 2010. Ahí Angelique dejó de ser la ex rebelde bonita y se convirtió en protagonista con todas las letras. Con apenas 22 años, se adueñó de una historia pesada, de un personaje ambicioso, seductor, manipulador y lleno de hambre de poder. Hizo suya la frase, entre ser o no ser, yo soy. Y de pronto, medio México entendió que Angelique no venía a jugar. Teresa no solo la hizo famosa, la convirtió en una figura de peso. Tan fuerte fue su trabajo que se convirtió en la mujer más joven en ganar el premio TV y Novelas como mejor actriz protagónica. Y eso era una cachetada para quienes seguían viéndola como la niña bonita de rasgos franceses. Porque Teresa demostró que Angelique podía ser dulce, sí, pero también venenosa, fría, ambiciosa y capaz de sostener una historia donde el público la amaba y la odiaba al mismo tiempo. El descanso es la clave de todo. Pero mientras en pantalla se coronaba como estrella, detrás de cámaras se estaba cocinando la tormenta más fuerte de su vida. Angelique inició un romance oculto y muy polémico con José Alberto El Güero Castro, el productor de la telenovela. Y ahí el escándalo venía cargado. Él era un hombre 28 años mayor que ella, divorciado, con hijos, con poder dentro de Televisa y con una posición muy distinta a la de una actriz joven que apenas estaba alcanzando su gran consagración. Para muchos, aquello olía a relación desigual. Para otros, era simplemente una historia de amor entre adultos. Pero para la familia de Angelique, aquello fue una alarma encendida. Sus papás estaban furiosos. Don Patrick, su padre, llegó a declarar ante los medios que el Güero Castro era un adicto y un alcohólico que ponía en peligro a su hija. Imagínense el nivel del pleito para que un padre saliera a hablar así públicamente del novio de su hija. Eso ya no era un desacuerdo familiar en la sala de la casa. Era una guerra abierta frente a cámaras. En casa, las discusiones se volvieron insoportables. Angelique, enamorada, decidida y quizá también cegada por el momento, agarró sus cosas y se fue. Abandonó el hogar familiar y dejó de hablarle a sus padres durante un año completo. Y ahí, amigos, está la parte más dolorosa. Porque una cosa es pelearte con tus papás por un novio, y otra muy distinta es cortar comunicación cuando el tiempo no está garantizado. Fue una etapa súper ruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado. En ese momento Angelique quizá pensó que estaba defendiendo su libertad, su derecho a amar y su independencia como mujer adulta. Pero la vida después le cobraría esa distancia de una manera brutal. Por si el romance no fuera ya lo suficientemente polémico, también corrió una versión bien venenosa. Que el Güero Castro era tan celoso que habría usado sus influencias en Televisa para sacar a Sebastián Zurita, ex de Angelique, del protagónico de Abismo de Pasión, con tal de que no volviera a besarla en pantalla. Y miren, eso nunca dejó de sonar a chisme de pasillo. Pero qué chisme tan fuerte. Porque si fuera cierto, hablaríamos de un productor usando poder profesional para controlar la vida sentimental y artística de una actriz. Y si no fue cierto, de todos modos muestra cómo el público veía aquella relación, como algo lleno de celos, control, diferencia de poder y demasiado humo alrededor. Así que Teresa le dio a Angelique la gloria, el premio y el respeto profesional que tanto buscaba, pero también le trajo el escándalo, el rompimiento familiar y el romance más cuestionado de su vida. Hubo muchos más motivos y la verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy. Pero amigos, tristemente, esa etapa de rebeldía sentimental y ruptura familiar tuvo un desenlace que le dejó a Angelique una herida que todavía pesa. Porque mientras ella estaba distanciada de sus papás por su relación con el Güero Castro, la salud de su madre, doña Sylvie Rousseau, empezó a deteriorarse de manera muy grave.
Su mamá ya venía cargando problemas fuertes, insuficiencia cardíaca, un enfisema pulmonar severo y las consecuencias de una adicción al tabaco que le fue cobrando factura poco a poco. Y ahí es donde la historia se vuelve dolorosa de verdad. Porque una cosa es pelearte con tus papás creyendo que todavía hay tiempo para arreglarlo después, y otra, muy distinta, es descubrir que ese después ya no existe. Doña Sylvie falleció el 18 de junio de 2014, y para Angelique, esa pérdida no fue solamente la muerte de su madre, fue también el golpe de darse cuenta de que una relación amorosa, un pleito familiar y el orgullo de una etapa complicada la habían alejado de una mujer que ya estaba viviendo sus últimos días. Hoy se sabe que Angelique cargó con un arrepentimiento muy fuerte, porque cuando una madre se va, ya no hay manera de regresar a pedirle perdón como uno quisiera. Ya no se puede volver a esa última conversación, ni recuperar los abrazos que se pospusieron, ni corregir las palabras que se dijeron con enojo. Y ahí, amigos, por más éxito, belleza o dinero que tengas, la culpa te encuentra igual. Se me fue mi guerrera que siempre luchó y luchó muchos días, pero nunca pensé decir esto. Casualmente, ese mismo año también llegó el final de su relación con José Alberto El Güero Castro. Después de 4 años de romance, escándalo, diferencia de edad, pleitos familiares y señalamientos, la relación terminó. Pero queda la duda incómoda. ¿Se acabó porque el amor ya no daba para más? ¿O porque Angelique empezó a mirar hacia atrás y entendió el precio emocional que había pagado? Vayan ustedes a saber. Lo cierto es que Teresa le dio la gloria, pero esa etapa también le dejó una factura durísima. El rompimiento con su familia, la muerte de su madre y una culpa que no se borra con premios. Pero después de la tormenta, amigos, llegó Sebastián Rulli. Y aquí la historia cambia de color. Sí, pero no crean que se volvió blanca, pura y sin veneno. No, señores. Porque cuando una actriz viene saliendo de una relación tan cuestionada como la que Angelique tuvo con el Güero Castro, y de pronto aparece al lado de un galán como Sebastián Rulli, guapo, divorciado, famoso y además con una ex tan mediática como Araceli Arámbula, pues el chisme no entra caminando, entra tumbando la puerta. Angelique y Sebastián ya se conocían desde Teresa, ahí compartieron escenas, miradas, besos de novela y una química que el público notó desde el principio. Porque hay parejas de telenovela que se ven correctas, profesionales, bonitas para la foto, y hay otras donde uno dice: aquí hay algo raro, aquí la mirada dura medio segundo más, aquí el abrazo se siente demasiado cómodo, aquí el beso parece que se lo aprendieron demasiado bien. Siempre ha sido un caballero, siempre ha sido excelente compañero, excelente amigo, pero ahí me fue conquistando porque... Después volvieron a trabajar juntos en Lo que la vida me robó, y ahí la química fue todavía más evidente. El público los quería juntos, las cámaras los favorecían y los rumores empezaron a sacar cuentas como contador en cierre de año. Porque las malas lenguas no tardaron en hacer su propia novela, que si Angelique todavía estaba con el Güero Castro cuando empezó a acercarse demasiado a Rulli, que si Sebastián seguía arrastrando asuntos emocionales con Araceli Arámbula, que si la historia de amor no nació tan limpia como ellos dicen, que si los tiempos no cuadraban, que si la versión oficial estaba demasiado bien acomodadita, demasiado perfumada, demasiado lista para que nadie hiciera preguntas incómodas. Y claro, ellos siempre han jurado que no hubo traición. Según su versión, todo nació de manera limpia en 2014, cuando ambos ya estaban solteros y trabajaban juntos en la obra Los Derechos de la Mujer. Dicen que fue ahí, lejos del ritmo frenético de la telenovela, donde la convivencia tomó otro sabor, donde la amistad empezó a pesar más y donde se dieron cuenta de que aquello ya no era simple química profesional. Pero amigos, una cosa es lo que dice la versión oficial y otra lo que el público se queda oliendo. Porque cuando dos personas tienen tanta química desde antes, cuando ya venían de trabajar juntos en historias intensas, cuando los dos salen de relaciones mediáticas y de pronto aparecen como pareja perfecta, la gente empieza a preguntarse, ¿esto nació ahí? ¿O ya venía cocinándose a fuego lento desde antes? Ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando. Terminamos de grabar Lo que la vida me robó. Ellos cuentan un detalle muy romántico, que durante unas vacaciones separados entendieron que no podían vivir el uno sin el otro. O sea, según ellos, no fue un arrebato de foro, no fue una calentura de camerino, no fue una noche de escándalo, ni una traición escondida detrás de los reflectores. Fue la ausencia la que les confirmó que ya estaban demasiado metidos en la vida del otro. Muy bonito, sí, muy de postal, muy de pareja madura que descubrió el amor en el momento correcto.
Pero ya saben, amigos, en la farándula hasta las historias bonitas vienen con letra chiquita. Confirmaron su noviazgo en septiembre de 2014 y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo. Para muchos, son la pareja reina de las telenovelas modernas. Guapos, exitosos, disciplinados, viajeros, atléticos, bronceados, sin demasiados escándalos públicos y con una química que se nota hasta cuando no están actuando. Pero también son una pareja que incomoda, porque no viven como muchos esperan. En pleno 2026, llevan 11 años juntos y siguen rompiendo el molde tradicional. No viven pegados todo el día. No están bajo el mismo techo como si el amor tuviera que demostrarse con vigilancia de 24 horas. Cada quien conserva su casa, su espacio, su aire, sus silencios y su independencia. Y después me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar. Creo que me enamoré. Además, comparten una casa en Valle de Bravo, como un punto de encuentro, un refugio, un terreno común, pero sin renunciar del todo a su individualidad. Y eso a mucha gente le mueve el tapete, porque todavía hay quienes creen que si una pareja no vive junta todos los días, entonces algo anda mal. Que si no duermen diario en la misma cama, no hay compromiso. Que si cada quien tiene su casa, entonces hay distancia. Que si no se casan, no es serio. Que si no tienen hijos, algo les falta. Pero ellos han dicho claramente que esa libertad les funciona. Y aquí está lo interesante. A lo mejor esa es precisamente la razón por la que han durado más que muchos matrimonios que se presumen perfectos en portada y se destruyen a los 6 meses en privado. Tampoco piensan casarse, al menos no como obligación social. Angélique ha sido muy clara. No necesita un papel, una boda, un vestido blanco, ni un anillo más grande que el ego de la farándula para validar una relación que ya lleva más de una década. Y eso, amigos, escandaliza a quienes todavía creen que el amor solo se vuelve respetable cuando pasa por el registro civil, la iglesia, la fiesta y la exclusiva en revista. Bodas y seguimos muy felices. Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal. Pero el punto que más comentarios le ha traído es su decisión de no tener hijos. Angélique ha sido muy vocal al decir que no necesita ser madre para sentirse plena. Y ahí sí se le fueron encima muchos. Porque en una sociedad donde todavía se espera que toda mujer termine siendo mamá, que una actriz famosa, guapa, exitosa y con pareja estable diga «no quiero hijos», suena casi como provocación. Unos la aplauden por honesta, por no traer hijos al mundo solo para complacer expectativas ajenas. Otros la critican como si su cuerpo fuera propiedad pública, como si la maternidad fuera una deuda pendiente, como si una mujer de casi 40 años tuviera que estar dando explicaciones de su útero en cada entrevista. Y Angélique no se ha movido de ahí, no se disculpa, no se justifica de más, no dice «tal vez algún día» para quedar bien. Ha dejado claro que su plenitud no depende de ser madre, y eso, aunque a muchos les arda, es una postura fuerte. Además, ha construido una relación cercana y respetuosa con Santiago, el hijo de Sebastián Rulli, y eso también rompe otro cliché barato, el de la madrastra rival, la mujer que compite con la ex, la novia que no sabe dónde ponerse. Angélique ha encontrado su lugar sin necesidad de reemplazar a nadie, sin entrar en guerra con Cecilia Gallano y sin convertir la vida familiar de Rulli en una telenovela de gritos y jalones. Y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona con la que estoy. Porque también hay que decirlo, a Angélique le han querido inventar rivalidades, especialmente con Cecilia, la ex esposa de Sebastián. Pero ambas han mandado esos rumores directo al bote de basura. Y eso seguramente decepcionó a muchos chismosos, porque esperaban verlas peleando por el galán, lanzándose indirectas y reviviendo el libreto de la actual contra la ex. Pero no les dieron gusto. Y ahí está la verdadera polémica de Angélique y Sebastián. No que se amen, sino que se aman a su modo. No viven pegados, no se casan, no tienen hijos, no hacen caso al calendario social, no parecen necesitar permiso del público. Y eso para muchos es libertad, pero para otros es amenaza, porque les recuerda que se puede vivir diferente y aún así estar bien. Angélique no quiere casarse porque todos lo esperan. No quiere tener hijos porque la gente dice que ya le toca. No quiere vivir pegada a su pareja para demostrar amor. No quiere convertirse en señora tradicional de telenovela solo para calmar a los opinólogos de internet. Ella decidió vivir a su manera. Y eso, amigos, quizá es lo más escandaloso de todo. Porque en un mundo donde todavía se espera que las mujeres pidan perdón por elegir distinto, Angélique Boyer parece haber entendido algo muy simple. Su vida no es un casting donde el público decide si le da el papel de esposa, madre o mujer correcta. Y después de haber perdido a su madre en medio de una etapa tan dolorosa, quizá entendió algo muy fuerte.
La vida es demasiado corta como para vivirla pidiendo permiso. Para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos. Y no, creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que... Y amigos, a lo largo de los años, Angelique Boyer también nos ha regalado momentos virales, polémicas medio absurdas y declaraciones que han demostrado algo. Esta mujer no es de las que se queda callada para caerle bien a todo mundo. Porque sí, podrá verse fina, elegante, muy zen, muy de yoga y viajes bonitos, pero cuando tiene que decir algo, lo dice. Y a veces lo dice con una tranquilidad que molesta más que si lo gritara. Uno de sus momentos más recordados fue aquella alfombra roja de los premios TV y novelas, cuando apareció con un vestido despampanante que acaparó todas las miradas. Pero no precisamente por lo hermoso, sino porque mucha gente empezó a decir que lo había usado al revés. Y claro, las redes no perdonan. En cuestión de minutos ya había memes, comentarios, burlas y expertos de moda improvisados diciendo cómo debía llevarse el vestido. Pero Angelique, lejos de hacer berrinche, ponerse digna o salir a decir que nadie entendía la alta costura, se rió del asunto. Tomó el chisme con humor y convirtió el supuesto error en un momento icónico. Y ahí hay que reconocerle algo. Cuando una famosa sabe reírse de sí misma, le quita el arma al público. Porque si tú misma te ríes primero, el meme ya no te destruye, te vuelve más cercana. Ya llegó con el vestido al revés. Ya cuando alguien le dijo, pues se fue a cambiar y ya en la ceremonia lució distinto. También ha demostrado que no tiene pelos en la lengua. Por ejemplo, ha dicho abiertamente que no le gusta la música de Bad Bunny. Y miren, eso en estos tiempos es casi como declarar guerra cultural, porque pareciera que si alguien no se rinde ante el conejo malo, ya lo quieren acusar de anticuado, amargado o desconectado. Pero Angelique lo dijo sin drama. No le gusta y ya, punto. No todo mundo tiene que aplaudir lo mismo nada más porque está de moda. Que no conocieras y que no supieras quién era Bad Bunny. No, a ver, ¿quién no lo conoce? Todo mundo lo conoce. También ha opinado sin filtros sobre los pleitos y diferencias de sus ex compañeros de RBD. Y claro, eso siempre prende el morbo, porque Rebelde sigue siendo una marca emocional para muchísima gente. Cada vez que alguien de ese universo habla, los fans sacan lupa, calendario, teorías y memoria histórica. Angelique no fue parte del grupo musical principal, pero sí fue parte de ese fenómeno. Así que cualquier comentario suyo sobre esas broncas termina haciendo ruido. Y por supuesto, no podían faltar los chismes de rivalidad femenina, porque la prensa de espectáculos ama inventar pleitos entre mujeres, aunque ellas no estén peleadas. Una de las historias que más han querido empujar es una supuesta rivalidad con Cecilia Galiano, ex esposa de Sebastián Rulli. Ya saben, el libreto barato. La actual contra la ex, la novia contra la madre del hijo, la guerra de mujeres por el galán. Pero tanto Cecilia como Angelique se han encargado de mandar esos rumores directo a la basura. Y eso, amigos, le arruina el negocio a muchos, porque hay gente que todavía sueña con ver a dos mujeres peleándose por un hombre, como si estuviéramos en una telenovela de los 90. Pero aquí no le salió. Angelique ha construido una relación de respeto con el hijo de Sebastián, y no ha necesitado subirse al ring con nadie para demostrar su lugar. Profesionalmente, su crecimiento también ha sido evidente, porque podrán criticarle muchas cosas, pero no se puede negar que Angelique ha trabajado para dejar de ser solamente la rubia bonita de Televisa. Que es la novia de papi. Claro, de hecho él lo dijo, yo nunca se lo dije. En 3 veces Ana, en 2016, se aventó uno de los retos más pesados de su carrera: interpretar a unas trillizas con personalidades completamente distintas. Una dulce, una frágil y una auténtica psicópata. Y no era cualquier cosa. Se hablaba de jornadas de hasta 18 horas diarias, cambios de actitud, cambios de energía, cambios de vestuario y una exigencia actoral tremenda. Ahí Angelique le cerró la boca a varios que todavía pensaban que solo servía para verse bonita, llorando frente a un galán. Porque para sostener 3 personajes en una sola historia, se necesita disciplina, memoria, técnica y mucha resistencia. Después vino Amar a Muerte, donde exploró temas de reencarnación y volvió a conectar con el público. Luego siguieron Imperio de Mentiras y El Amor Invencible, confirmando que, con sus altas y bajas, Angelique se mantiene como una de las protagonistas más fuertes de su generación. Compartiendo el qué les parece ahora Socias por Accidentes. Y hoy, en 2026, rozando los 38 años, Angelique está en una etapa muy interesante. Ya no es la niña de Rebelde, ni la joven envuelta en romances polémicos, ni la muchacha que tuvo que pelear para que la tomaran en serio. Ahora es una actriz consolidada, con peso propio, con una carrera que se sostiene y con una vida personal que ya no parece diseñada para complacer a nadie. Acaba de protagonizar Doménica Montero, la esperada adaptación de La Dueña, y ha recibido muy buenos comentarios por su nivel actoral.
Además, vienen proyectos jugosos, como nuevas entregas de El extraño retorno de Diana Salazar y rumores sobre una posible nueva versión de Soy tu dueña, producida por Florinda Mesa. Y miren, eso último ya suena a bomba de morbo televisivo, porque juntar el nombre de Angelique con una historia tan recordada y con Florinda Mesa detrás sería material para que medio internet se agarre del chongo opinando antes de que siquiera empiecen las grabaciones. Al final, Angelique Boyer pasó de ser la niñita bonita de cara europea a convertirse en una mujer que aprendió a tomar control de su propia narrativa. Viaja, hace yoga, defiende sus decisiones, no se casa porque no quiere, no tiene hijos porque no le da la gana, ama a su manera y trabaja cuando el papel le conviene. Y eso, amigos, es precisamente lo que más incomoda a muchos, que Angelique no parece estar pidiendo aprobación. No está siguiendo el manual de actriz correcta, que se casa, tiene hijos, sonríe, no opina, no envejece y no contradice al público. Ella eligió otro camino. Y guste o no guste, le ha funcionado. Porque Angelique Boyer no solo reina en la pantalla, también reina en algo que a muchos les cuesta muchísimo: vivir sin estar explicándole su vida a todo el mundo. Y ahora, dime tú, ¿qué opinas de Angelique Boyer? ¿La ves como una mujer libre que ha sabido defender su camino? ¿O crees que detrás de tanta seguridad todavía hay heridas, culpas y decisiones que la marcaron para siempre? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Kerberin no venimos a echarle flores a nadie. Aquí contamos la historia completa, los éxitos, los romances incómodos, los pleitos familiares, los rumores venenosos, las decisiones que dividen opiniones y esas heridas que ni la fama ni los reflectores logran esconder del todo.